Buenas noches. Muchas gracias por acceder a a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, Lourdes Sierralta Espinosa, su edad por favor, 58 años, eh, su sexo femenino, y su nivel de educación por favor? secundaria completa. Bien, empecemos con las preguntas. Primero, ¿cuál considera que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, la corrupción, lo político, la corrupción, la debilidad, las extorsiones, la confianza de la ciudadanía, la pobreza extrema, desigualdad, el impacto de las violencias terroristas. Sí, y en el punto económico, El económico, que no hubo dinero, pues, ¿no? claro, lo agarró en una baja estabilidad económica. Como segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron qué medidas cree que se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Bueno, fue Fujichó, que liberaron los precios, privatizaron las empresas y muchas cosas, la economía, la inflación drástica, pero causaron desempleos y aumento de pobreza. Gracias. Continuando con la siguiente pregunta, eh, qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? El PRONAX, Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, la, básicos a las familias de extrema pobreza, el FONCODE, Fondo de Compensación Desarrollo. Comprendo. Estos son algunos de los programas sociales que implementó Alberto Fujimori en su gobierno. Eh, Como cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Tomó las Fuerzas Armadas, organizando inteligencia y realizando operativos exitosos como la captura de Abimael Guzmán. Sin embargo, su estrategia incluyó juicios rápidos y violaciones del derecho humano como ejecución y desaparición forzada, dejando un delegado de dolor en muchas familias. Gracias. Como quinta pregunta, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfica que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Fue una grave sobre esas personas que sin consentimiento le desestalizaron para que también así no puedan tener más hijos, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente opina de de esa política? Bueno, mi parecer que estaba bien porque muchos campesinos como padres, madre de familia, tenían demasiados hijos, ¿no? Claro, no soy un método de protección. Como sexta pregunta, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión? El régimen controló los medios mediante sobornos, censura, protección de periodistas críticos. Vladimiro Montesino lideró la manipulación mediática ocultando actos de corrupción, debilitando la democracia, la libertad de expresión. Claro. Y como última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Fueron los Vladivideos, que revelaron corrupción encabezado por Montesino. Desataron protestas al presidente. Fueron presiones internacionales. Fujimori intentó mantener el poder, pero renunció desde Japón en el año 2000. Esto colapsó la magnitud de la corrupción en todo el país. Muchas gracias por participar en la entrevista.